Emilio, hola, ¿nos oyes? Voy a explicarles qué es lo que he puesto en la plataforma de este módulo de QN de lo nuevo, para que lo vayan echando un vistazo y vayan mirando. Y de paso voy a subir lo que les acabo de entregar en mano, lo acabo de escanear y lo voy a subir a la plataforma para que también lo tengan, ¿vale? Que es de la unidad 4, son las tablas de los fluidos refrigerantes. ¿Qué son estas tablas? Resulta que nosotros cuando estemos trabajando con todos los fluidos refrigerantes tendremos que determinar en qué estado se encuentra el fluido. Se encuentra como gas, se encuentra como vapor húmedo, ya hemos visto por ejemplo el aire, vapor húmedo, o como líquido. Pues entonces todo eso lo tendremos que ir estudiando. Entonces lo hacemos con estas tablas que les acabo de pasar. Ahora haremos varios ejercicios, todos destinados a ir aprendiendo cómo funcionan las tablas, ¿vale? Entonces, déjenme ponerlo a subir para que lo pueda ver desde casa Emilio. ¿Nos oyes, Emilio? Sería la unidad 3. Vamos a empezar por la unidad 4, la de hoy. La unidad 3 se la dejé como teoría ahí, desde antes de Navidad. Vale, si tienen dudas, lo vemos entonces. Sí, ahora sí se te oye, Emilio. Vale. Emilio, ya lo oyes. Vale, ya lo dejo subiendo y les digo entonces todo lo que hay ahí. No creo que vaya a tardar demasiado, pero como son imágenes. Dicen el ejercicio de ventiladores para ir viendo. No veo la pantalla. ¿Perdón? Que no veo la pantalla. Ah, no me ves porque no he compartido todavía nada. Vale. No estoy haciendo nada, estaba subiendo nada más para que pudieras ver el archivo que estaba subiendo de las tablas termodinámicas. Tres, cuatro. De acuerdo. Voy a ponerla a compartir para que puedan verlo desde casa. Vale. Yo les tengo abiertos por los momentos de lo que entra en el próximo examen la unidad 3 y la unidad 4, ¿vale? En la semana que viene abriré la 5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen en la unidad 3? Pues el fin de lo que habíamos empezado a ver. Nosotros habíamos visto en cuanto a cálculos la instalación de ventilación, pero todavía no habíamos empezado la teoría de definir todos y cada uno de los elementos que tiene la instalación de ventilación. Pues eso es lo que van a tener en la unidad 3, la descripción de todos los elementos, ¿vale? Entonces, en cuanto a las actividades, yo les puse solamente una actividad de entrega, la actividad de ventiladores. Déjenme mirarla. Yo aquí la tengo abierta, todos los demás la pueden ver. Estamos en EQN. Dale a recargar la página, a ver si es que tienes algún fallo en la página. Yo la 3 la tengo, la 4 esta mañana aún no estaba, la acabo de subir, ¿no? La subí, bueno, al mediodía, antes de vale. a las 11, 12, una cosa así fue cuando la terminé de subir. No me dio tiempo, la 3 sí ya la tengo. Vale, es que Con un montón de tablas al final que casi me muero al verlas. No te mueras tanto, que tampoco lo vamos a ver tanto. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir para el examen? De la unidad 3, la teoría. Y en cuanto a actividades, lo más parecido posible a lo que les he puesto de la actividad de ventilación. Básicamente todas las actividades van a salir de la unidad 4. Sí, sí, vengo. Un segundito. Y no para hacer un lado.
Bien, entonces, de la unidad 3, vuelvo a repetir, solamente me interesan esas dos cosas. La primera, la teoría, estudiarse la teoría, de ahí saldrá casi la totalidad del examen teórico, ¿vale? Digo casi la totalidad porque saldrá algo también de los otros temas. Pero la mayor parte, me arriesgaría a decir el 50% del examen teórico saldrá de la unidad 3, ¿vale? Y en cuanto a problemas, ¿qué es lo que yo les voy a examinar, les voy a pedir? Algo parecido a lo que viene en el ejercicio de ventiladores, que los están buscando aquí. Eficiencia, primer año, EQM, actividades de desarrollo, ventiladores, soluciones. Que yo ya lo tenía resuelto y todo, ya se los tenía preparadito para que no se me asustaran tanto. Es un ejercicio sobre la ley de semejanza de ventiladores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando vamos a diseñar algo, normalmente no puedes diseñarlo a la escala real en donde lo vas a poner, sino tú haces un patrón y sobre ese patrón haces los cálculos de, ¿y si fuera 10 veces más grande me va a funcionar? ¿O si fuera 10 veces más pequeño me va a funcionar? Entonces, para ver ese semejanza entre el ventilador grande y el pequeño, digamos así, utilizamos lo que se llama las leyes de semejanza. Las leyes de semejanza las tienen en el manual todas definidas y todas explicadas. Lo digo para que las vayan viendo. Lo quiero pasar ahora un poquito rápido porque quiero ver todo lo demás, explicarles lo de las tablas, la interpolación, cómo se hace cada una de las tablas. ¿Ese es el manual de la unidad 3? Sí. Empieza a resumir y quitarle todas las tablas, que tiene un mogollón de tablas, y resume. Bien, entonces leemos, nos dice, en un local con una superficie de 70 metros cuadrados y un caudal de ventilación No veo la 0,8 pantalla. litros. ¿Perdón? Que no veo la pantalla. Ah, perdón. Vale. Eso sí es fallo, campus virtual, aplicaciones, soluciones. ¿Ya la ves? Sí. Vale. Estaba leyendo el enunciado. Nos decía 70 metros cuadrados, caudal de ventilación 0,8 litros por segundo por metro cuadrado. Necesita un caudal total de 202 metros cúbicos por hora. Según el trazado de la red de conductos, la pérdida de carga por cada tramo de conducto más desfavorable es de 25 milímetros de la columna de agua. Es la forma de leer esta unidad. Cuando les pongan MCA, es metros de la columna de agua. Si pone MM, milímetros de la columna de agua. Vale, es una medida de presión. Se pide representar la curva resistente de la instalación sobre la curva característica del ventilador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que representar una curva, ahora la vamos a ver cómo la calculamos, que nos va a definir las características que tiene mi instalación. Y según sea esas características de ventilación, al colocarla sobre esta curva que está dibujada ya, que es la que nos dan, que es la curva característica del ventilador, el punto de corte nos dará el punto de funcionamiento. ¿Cuál es el punto real en el que mi instalación y el ventilador, en qué punto van a estar trabajando, según las necesidades que yo tengo? ¿Vale? Es a lo que llamamos el punto de funcionamiento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy bien, súper preparadita, para que lo tuvieran todo bien hecho. ¿Y eso lo va a subir a...? ¿La solución? Sí. Vale, se lo subo. Sí, se lo puedo subir. En realidad era para que ustedes intentaran hacer el ejercicio viendo el manual. No salía, ¿no? Vale, yo les subo la solución para que lo vean. Para calcular la curva de resistencia hay que utilizar esta ecuación, ¿vale? Que nos dice la pérdida de presión en el punto 2 será igual a la pérdida de presión en el punto 1, que nos sirve de referencia, multiplicada por la diferencia de caudales y todo elevado al cuadrado. Vamos a interpretarlo como se hace. Yo aquí lo que voy a hacer es a intentar hallar 3 puntos de la instalación para con esos 3 puntos poder dibujar la curva que tenemos aquí en verde. ¿Vale? Entonces voy a hallar puntos. ¿Cómo lo hago? Vale, yo ya tengo la ecuación. Bien, pues vamos a ir dándole valores. ¿Qué valores son los que le vamos a dar? Los valores según los ejes que yo tengo aquí y los datos que me han dado. Entonces vamos a ir repasando datos que me han dado. Me dicen primero que la pérdida es 25 milímetros de la columna de agua.
Por eso P1 siempre vale 25, es el que me dan de referencia. Las P son las pérdidas. Por eso pérdidas o presiones en los diferentes puntos, ¿vale? Entonces, tengo ya un punto de referencia. Y ahora, ¿cómo hallo todo lo demás? Bien, Q1, el caudal inicial de la instalación. Los 200, caudal total de 202. Me lo dan en el enunciado. Entonces, Q1, fíjense que en los tres casos es siempre lo mismo, 202. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué me queda? Pues definir los Q2. ¿Qué valores les doy? Pues más o menos 40, 120, 200. 3 puntos cualquiera del eje. ¿Vale? Más o menos intermedio. Si lo quisiéramos hacer exacto, le damos todo. No nos hace falta. Una curva más o menos con 3 o 4 puntos nos queda bien definida, ¿vale? Entonces, sustituimos esos valores, hallamos las pérdidas de presión. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vale? Cuando puse un caudal de 40, obtuve una pérdida de 1. Pues 1 de 40 con el 1 de aquí. Ya tengo el punto 1. Siguiente. Cuando puse un caudal de 120, tuve unas pérdidas de 8,8. 120 subo, ¿cuánto? Hasta 8,8 más o menos. Si este es el 10, a ver si lo veo mejor así. Si este es el 10, pues más o menos 8,8 a ojo. Igual con el 200. De 200 para arriba hasta 24,5. Y prolongo 1 la curva y la prolongo. ¿Vale? Y ya, entonces, ¿cuál es mi punto de funcionamiento? Donde se ha cortado con la curva inicial. Ya está. Entonces, ¿qué era lo que me pedían? Dibujar esa curva. Uno de los que puede caer. Ahora vienen los complicados. Los complicados son los que vamos a ver hoy. Que espero que no les resulte tan complicado. Los vamos a ver sencillito. Pero uno como este caerá mucho. Vale, determinar el punto de funcionamiento, uno caerá. Y ahora nos pide representar el punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento sería este. El donde se han cortado los dos sería el punto de funcionamiento. Y el punto requerido es el que me habían dado como dato. Me decía un caudal de ventilación de 0,8 litros por segundo por cada metro cuadrado. 0,8 y tengo 70 metros cuadrados. ¿Cuál es el caudal? Tendría que multiplicarlo. Ya tendríamos el caudal y con ese caudal, sustituyéndolo por aquí, tendríamos el valor del punto requerido real, que es lo que marca aquí con un puntito verde gordo. Ya está el ejercicio hecho. ¿Lo han visto? No tan complicado. Espero. Vale. No, este tema no se va a complicar más, es eso. ¿Vale? El ejercicio 3 no se va a complicar más, lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Bien, ¿puedo cerrarlo? Si está por debajo del punto de trabajo, pues está bien. Y Sí. si está por encima del punto de Es trabajo, que no me sirve. Hay que ver la posibilidad de poner 2 ventiladores en paralelo o 2 ventiladores en serie. está por debajo del punto de trabajo. Exacto. Para que se pueda ver. Exactamente, para que nos dé de verdad las necesidades que tenemos. Y no con mucha diferencia. Si el punto de requerido me hubiera dado muy próximo a 2, ese ventilador estaría muy sobredimensionado, no me vale. Exactamente. Vale, sería la lógica para pensarlo. Las gráficas estas normalmente vienen en los catálogos de los ventiladores, ¿vale? Entonces es simplemente ir probando, ir haciendo la curva de la instalación y representándola encima. No tiene más lógica sino eso, ¿vale? Bien, cierro entonces el ejercicio este y nos vamos entonces a la unidad 4. De la unidad 4 les he puesto por los momentos un solo ejercicio, la semana que viene les pondré otro para que vayan haciéndolo poquito a poco. Y el manual y las tablas que les acabo de dar, ¿vale? Perdón, que no tenía el móvil en silencio. Siempre suena móvil cuando estoy con ustedes. En otras clases nunca, con ustedes sí. Parece que diga, estoy grabando, por eso tiene que salir. Voy a comprobar que la verdad no me había fijado si estaba grabando. Bien, entonces, les voy a explicar con mis palabras de qué va este tema. ¿Se fijan aquí la gráfica que hay aquí arriba? No la veo. unidad 4, lo que he puesto de banner. Ah, no lo ves, perdón. Aplicaciones, campus. Ahora sí lo ves, ¿no? Me refiero a la imagen del banner de la unidad 4. Sí.
Bien, eso es el resumen de lo que va a esta unidad, esa imagen, nada más. Vale, entonces sobre esa imagen les voy a explicar ahora de qué va el tema. Nosotros para hacer funcionar una máquina frigorífica, que es al final de lo que se trata este tema, utilizamos lo que se llaman los ciclos frigoríficos, ¿vale? ¿De qué van los ciclos frigoríficos? Se basan en que los 4 elementos básicos de cualquier instalación frigorífica son el evaporador, el compresor, condensador y un vaso de expansión, ¿vale? El expansor, que normalmente suele ser una válvula de expansión o algo así, nada más. Entonces tenemos esos 4 elementos. Esos 4 elementos, ¿de qué se van a encargar? Como su nombre indica, ¿vale? Simplemente fijarnos un poquito en la teoría. El compresor, ¿qué es el compresor? Simplemente comprimimos un fluido, en este caso el líquido refrigerante en estado de vapor, lo comprimimos. Y al comprimirlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Su presión. Va a cambiar la presión a la que se encuentra. Al comprimirlo estará a mayor presión. Entonces, por eso definimos 2 zonas. Zona de baja presión y zona de alta presión. En baja presión funciona el evaporador y en alta presión funciona el condensador. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar de baja presión a alta presión utilizamos el compresor. Y para pasar de alta presión a baja presión utilizamos el vaso de expansión. ¿Vale? Para que se imaginen el vaso de expansión, imagínense una tobera o una trompeta estrecha en la boca y ancha en la parte de abajo. Eso es el vaso de expansión. No deja de ser más que un dispositivo un poquito más complejo, pero que funciona así. ¿Qué? Pierde presión, gana velocidad. Exactamente. No, en este caso pierde presión y velocidad. Aumenta área, pierde presión. Sale por el ancho, claro. Ganaría presión y ganaría velocidad. Exactamente. Exacto. Pues mira, parecido. Las turbinas trabajan con un ciclo semejante a este, lo que se llama ciclo de Rankine. Nosotros no lo vamos a ver, pero trabajan con un ciclo muy parecido a este. Bien. El condensador, como su nombre indica, ¿de qué se va a encargar? Si condensar. ¿Y qué es condensar? Convertirlo en líquido. Vamos a quitarnos la parte del agua, que ahora estamos con fluidos refrigerantes. Vamos a cambiar ese estado de vapor que teníamos de fluido y vamos a pasarlo a estado líquido. Y en estado líquido, normalmente con un poquito de vapor no llega a salir exactamente líquido. En el vaso de expansión volveremos a disminuir la presión para que entre en el evaporador. ¿Qué hacemos en el evaporador? El líquido lo convertimos en vapor. Ese es el ciclo. ¿Es como una caldera? Sí, podríamos definirlo. Es que la caldera es otro ciclo. Es muy parecido a este. Es muy parecido. Lo único que ahora va a generar frío en vez de calor. Pero es lo mismo. Si tienes curiosidad, yo tengo todos los ciclos, los tengo en papel. Fue mecánico, bueno, en la universidad te daban calculador, bastante muy importante. Y me las papé Toditas. pero sin nada de fórmula, sin nada. La teoría de cómo funcionan todos los elementos, etcétera, etcétera. Ahora nosotros estamos aprendiendo a diseñarla, por eso tenemos un poquito más de fórmula. Bien, vamos a ver ahora, ven que dentro del ciclo, bueno, antes de lo de dentro del ciclo, ven que hay una flecha roja. Vale. La flecha roja, ¿qué? El sentido, hay que fijarse. En el condensador, ¿qué le pasa al calor? Va hacia afuera, cedemos calor. Y en el evaporador, ¿qué le pasa al calor? Ganamos calor, necesitamos calor para conseguir pasar de líquido a gas. Cedemos calor cuando pasamos de gas a líquido. ¿Vale? Eso es explicado en líneas muy generales en qué consiste todo el ciclo. ¿No han entendido un poquito, no? Más o menos el ciclo. Cuando vayan a meterse en el manual van a ver que, como esto, yo se lo explicaba, el sencillito, hay varios tipos, ¿vale? El ciclo de Carnot es el que vendríamos a definir los mismos elementos, pero de forma ideal cómo saldrían todos los fluidos a las entradas y salidas de cada uno de los elementos. Nosotros lo vamos a ver en cálculo. Y ya he estado hablando con un profesor que da justamente el certificado de profesionalidad de térmica, de frigorista,
y he estado hablando con él y el mes que viene vamos a hacer prácticas con él. Vamos a hacer alguna práctica. ¿Viste, Carlos? Pues está aquí. Ahora lo vas a ver en teoría también en Carnot explicado. Pues es un poquito más de lo mismo. Lo único que además de Carnot, vamos a pasar ahora. Carnot es el ideal, que nos dice exactamente todos los puntos tienen que ser perfectos. No te vas a desviar ni un poquito de a la derecha o a la izquierda, que en la realidad es difícil de parar una máquina en que esté justo en vapor saturado, no en vapor recalentado, es decir, no justo en el momento en el que le he quitado la última gota de líquido, sino que ya me he pasado un poquito. Es muy difícil controlar una máquina así. Por eso el ciclo de Carnot lo llamamos ideal. ¿Y nosotros con qué ciclos es con el que realmente trabajamos? Como con el ciclo de compresión mecánica simple, ¿vale? Bueno, simple, en cascada, múltiple, lo van a ver en teoría, ¿vale? Todos los que hay. Pero para que se vayan haciendo una idea de que hay diferencia. Entonces, ¿dónde vamos a representar nosotros para facilitarnos la vida a la hora de los cálculos estos ciclos? En los diagramas, ¿vale? En lo que les acabo de dar tienen varios. Hay distintos tipos de diagramas según sea lo que nosotros vayamos a representar, ¿vale? Yo con ustedes vamos a empezar viendo solamente los diagramas pH y ya les pondré algún ejercicio resuelto para que ustedes lo vayan viendo y vean cómo es, de TS. ¿Qué es eso? pH sería el diagrama como el que está dibujado aquí dentro del ciclo. Un diagrama en el que vamos a representar las variaciones de la presión con respecto a pH, con respecto a la entalpía, ¿vale? ¿Qué es la entalpía? Lo veíamos la otra vez, una forma de expresar energía, pero la energía propia del fluido. En realidad es, digamos así, una unidad de medida que medio se ha tenido que inventar, porque no se sabe definir exactamente. Ustedes lo buscan en el texto y vienen, es una energía que, y todos los textos lo definen de forma diferente. ¿Por qué es debido a eso? A que nos ha hecho falta esa unidad. Hay que definir una magnitud que nos hace falta. Y encima se comprueba que todos los fluidos dependen de esa magnitud, de la entalpía, ¿vale? Que no es más que una energía propia que lleva el fluido. Entonces, vamos a ver un poquito cómo está ese ciclo representado. Se lo voy a abrir. ¿Vale? UN4. Lo subí a la plataforma y no lo guardé en el PDF. Qué bien. Esto tiene solución. Algo está en la plataforma. Vale. Este manual, al final, con sinceridad, pensé que me iba a quedar mucho más largo, pero al final me quedó bastante cortito. Bien, aquí tienen las diferentes formas de representarlo. Una de ellas es el diagrama de presión frente a temperatura. Creo que este era el primero. Sí. Uno de ellos es el diagrama de presión frente a temperatura. Al representar esto, lo que vamos a conseguir representar son las distintas fases del líquido o fluido. ¿Vale? Fases de los líquidos. Líquido, sólido, gaseoso. ¿Vale? Serían, digamos así, las fases que vamos a definir. Entonces, hay un punto a partir del cual, que se llama punto triple, salen el resto de las curvas, ¿vale? Entonces, fíjense aquí, entre la curva roja y la azul tenemos la fase gaseosa. Entre la curva roja y la verde tenemos la fase sólida. Y entre la verde y la azul, la fase líquida. Dentro de cada una de estas fases, fíjense que al llegar a un punto que llaman punto crítico, empezamos a hablar de fluido supercrítico, es decir, llegamos al momento en el que si seguimos aumentando presión y temperatura, destruiremos las moléculas de ese fluido, desaparecerá el fluido, ¿vale? Y tendremos otra cosa que se llama vapor sobrecalentado, que es cuando ya tenemos el vapor sin nada de líquido, solamente es vapor, ¿vale? Hay mucha gente que lo suele confundir ya con gas. No llega a ser gas, pero está en ese límite de aproximándose al estado gaseoso, ¿vale? Siguiente gráfica que tenemos, la PV. Esta ya se empieza a parecer más a las gráficas que vamos a utilizar nosotros. Esta es una gráfica que me va a representar los cambios de presión frente a los cambios de volumen específico.
¿Se acuerdan del primer parcial cuando hablamos de que teníamos flujo volumétrico y volumen específico? Que el volumen específico era el que sacábamos de las tablas y el flujo volumétrico era el que dependía del tiempo, que era la masa respecto al tiempo, que era ya lo que teníamos de la variación. Pues lo mismito vamos a tener este parcial, ¿vale? Entonces tenemos volumen específico de tablas, como las que les acabo de dar, ¿vale? ¿Qué más hay que saber de aquí? En casi todas estas curvas que vamos a empezar a ver ahora, tenemos que hablar de curvas que se llaman isobaras. Las isóbaras, ¿saben lo que son? De cuando ven el tiempo, son las líneas de misma presión. ¿Qué decías tú, Emilio? Barras de mínima presión. Exacto. Las isobaras son las líneas de misma presión. Todo lo que esté sobre una isobara tiene la misma presión. Isoterma, ¿qué serían? Por lógica, iso lo mismo, terma, la misma temperatura, ¿vale? Isocora, esa es un poquito más difícil de definir, misma volumen en este caso, mismo volumen. Isotermas, isocoras, isobaras, creo que se me está quedando una por medio, isoentálpicas, iso, misma, entálpicas, entalpía, ¿vale? Isoentrópicas, iso, mismo, entropía, ¿vale? ¿Qué es la entropía? Cuando lo veían en química en el instituto, se decía que la entropía era una magnitud del desorden de las moléculas en un fluido. Sí, pero nosotros vamos a ir un poquito más allá, es una magnitud de energía, que por eso lo del desorden, que nos va a poder permitir utilizarlo dentro de lo que es el segundo principio de la termodinámica, ¿vale? Ustedes ya leerán la teoría y verán la distinción entre primer principio y segundo principio. Simplemente el segundo principio nos dice si un proceso puede ocurrir realmente, ¿vale? Yo puedo decir, tengo un gas en estas condiciones y lo quiero comprimir. Teóricamente podría ser factible, pero es que tendríamos que estudiar qué le pasa a esa entropía a ver si puede ser posible o no puede ser posible. Para eso es para lo que vamos a utilizar la entropía, para determinar si un proceso es posible o no lo es. ¿Vale? Entonces, vamos a ver todas esas líneas. Fíjense que yo ahora les he dado nombres técnicos a las líneas, pero en los textos se los he puesto más genéricos. En vez de llamarlo isoterma, le he llamado línea de temperatura constante. Una isoterma. ¿Vale? Entonces, vamos a definir qué zonas hay. A nosotros lo que nos va a venir dibujado es esta campana, nos va a venir en fuerte, en cualquier gráfica, ¿vale? Y después las líneas, tendremos que ver en qué diagrama estoy para saber lo que significan cada una de las líneas, ¿vale? Van a ir cambiando según sea el diagrama. En presión frente a volumen, tenemos que esta línea que tengo dibujada, que empieza desde aquí, la línea inclinada, pasa a la línea horizontal y sigue como una línea curva. Es la línea de temperatura constante, pero es todo eso. ¿Qué quiere decir? Que un punto que está aquí, ya lo he señalado, ¿desde casa tú ves lo que yo señalo? Sí. Emilio, vale. Un punto que está aquí donde tengo el ratón ahora y un punto que está aquí tienen exactamente la misma temperatura. ¿Qué es lo que va a haber cambiado? Su presión y su volumen específico. ¿Vale? ¿Qué zonas tenemos que distinguir aquí? Dentro de la campana todo lo que hay es un estado de mezcla de líquido y vapor. Es decir, el líquido que tengo todavía está empezando a pasarse a estado de vapor. Para que se hagan una idea, lo que sucede dentro de una olla de presión, ¿vale? Tengo líquido, pero también tengo vapor en cuanto empieza la olla el agua a hervir, ¿vale? Tengo las dos cosas juntas. ¿Qué es lo que tengo en la zona de la izquierda? Líquido. Aquí dice líquido comprimido. Sería líquido comprimido o líquido superenfriado. Es decir, el líquido está en estado estable. ¿Y qué es lo que tengo en la zona de la derecha? El vapor sobrecalentado o recalentado. Lo van a ver con los dos nombres, ¿vale? Que sería, simplemente tenemos vapor a seca. No tengo líquido, solo tengo vapor. Son las tres zonas claves que hay que distinguir. Son las tres zonas con las que trabajaremos, ¿vale? Temperatura, entropía, el diagrama TS. Este diagrama es muy usado también y de hecho muchos textos lo suelen usar.
Yo en este caso me he quedado con el diagrama pH, pero bueno, todos los diagramas es importante que los vayan conociendo. Lo mismo, dentro de la campana que tengo, líquido vapor. ¿Qué tengo a la izquierda? Líquido. ¿Qué tengo a la derecha? Vapor. Y en este caso lo que ha cambiado es que lo que tengo, como ya tengo la temperatura en el eje Y, lo que tengo son las líneas de presión constante, que vienen con esta forma. Viene la curva que empieza, bueno, vamos a decir, la curva que empieza a la izquierda, se convierte en horizontal y sigue como curva creciendo hacia arriba. ¿Vale? Y esas serían las líneas de presión constante. ¿Qué es lo que tenemos desde en la campana? Que eso antes no lo dije. La línea antes de la izquierda, antes de llegar a punto crítico, es la línea de líquido saturado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el líquido justamente en el momento en el que acaba de desaparecer el gas. ¿Vale? Y después, a la parte de la curva a la derecha es la línea de vapor saturado, justo en el momento en el que acaba de desaparecer el líquido. ¿Vale? Son los puntos claves que tenemos que identificar en el diagrama. ¿Y qué es el punto crítico? El punto crítico, digamos así, sería un punto a partir de el cual hacia arriba el fluido ya dejaría de existir. Lo que decíamos antes, cuando lo teníamos aquí arriba, sería este punto que tenemos arriba en el diagrama de presión-temperatura. El punto a partir del cual ya no estaríamos hablando del mismo fluido porque las moléculas se empezarían a desintegrar y ya dejaríamos de tener las mismas propiedades en el fluido. ¿De acuerdo? Okay. Ese sería el punto crítico. ¿Bien? Sí. Vale. Vamos a ver entonces ahora el diagrama de presión-entalpía, que es el que al final de cuentas más vamos a usar, el que yo les he puesto, ¿vale? En este caso lo que vamos a representar es la presión frente a la entalpía. Tenemos exactamente lo mismo que antes, zona de líquido subesfriado, zona de mezcla vapor líquido y zona de vapor sobrecalentado. Las mismas zonas de antes. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Qué curvas son las que me dan? La que está señalada en azul es una isoterma. ¿Qué quiere decir si decíamos isoterma? Igual temperatura. Misma temperatura, muy bien a todo. La que estaría señalizada en verde sería volumen específico. Y la que está señalizada en amarilla, que es como más perpendicular, es la línea isentrópica. Son las que tienen la misma entropía. La entropía, para que lo sepan y como lo tienen también en las tablas, se representa con una S, ¿vale? S minúscula normalmente. Entonces, cuando vean una S ya estamos hablando de entropía. La H, entalpía, eso ya lo sabíamos del primer parcial. Y T mayúscula de temperatura y P mayúscula de presión, ¿vale? Entonces, estas son las gráficas que hay que conocer bien. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre ellas. Sobre estas gráficas, si yo les doy cualquier condición de presión y temperatura, ustedes podrían decirme el estado del fluido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una práctica para ello. Yo he traído ejercicios para hacer las prácticas. Hoy me le ocurre ahora. Para que no nos quedara ningún ejercicio por ahí suelto. Les dicto el enunciado. ¿Sí? Bueno, lápiz. Eso es importante, no sé si quieren ver. Pásame esa. Fácil. ¿Hoja? ¿Tienes? No. ¿Todos los demás sí tienen? Venir en clase se han acostumbrado demasiado que todo lo hacemos con el ordenador. Una patina, una cosa se la ve. Bien, le tito el enunciado. Determinar el volumen específico de un vapor húmedo de agua con de un vapor húmedo de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dentro de la campana. Con un título
del 30%. Título, ahora les explico lo que es, del 30%. Y una temperatura de 413,1 Kelvin. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la primera unidad de todos los tipos de unidades y todos los cambios de unidades que había? Se pasen. Muy importante. ¿Vale? Lo digo sobre todo porque yo jugaré mucho con darles las temperaturas en Kelvin y que en las tablas las tengan en grados centígrados, por ejemplo. Darles la presión en bares en vez de en kilopascales. A Kelvin le resta 273 y tienes grados. Muy bien. Vale. Les explico cómo va este ejercicio. Resulta que en esta zona de aquí, la que decíamos que teníamos dentro de la curva, para saber cómo estamos, si estamos más a la derecha o estamos más a la izquierda de la curva, existe lo que se llama el título. El título es nada más que la fracción de estado vapor que tenemos con respecto al líquido, a la masa total, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el título aquí, si no tengo vapor, es 0. En la zona de líquido saturado el título vale 0. Eso lo tienen en los apuntes, ¿vale? Y en cambio aquí, como todo vapor, el título va a valer 1, ¿vale? Entonces el título varía entre 0 y 1 a lo largo de toda la línea de vapor húmedo, ¿vale? Esta línea de aquí horizontal la llamaríamos línea de vapor húmedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, hay que utilizar algunas fórmulas para poder resolver este ejercicio. Entonces, voy a abrir el Paint y compartir el Paint para poder escribir en la pizarrita del Paint y que lo vea desde casa también Emilio. Accesorio. Vale. ¿Qué fórmula es la que se tienen que aprender? Una muy parecida a lo que utilizamos la otra vez. El volumen específico de cualquier estado en la línea de vapor húmedo sería igual al volumen específico de líquido saturado, ahora les explico de dónde lo sacamos, multiplicado por 1. Solo veo el lápiz. ¿Qué? Ah, no lo ves, perdona. Aplicación, título. ¿Ya lo ves? No, solo veo el cursor. Ahora. ¿No ves el P? Ah, Ahora vale, sí. se estaba cargando. Más V de vapor saturado por X. Bien, les explico qué es cada cosa de estas. Esto sería, sí, aquí me faltaría puntito del por y aquí me faltaría puntito del por también. Bien, VLS, volumen específico de líquido saturado, se obtiene de tabla. Específico de líquido saturado. Y pónganle también, se obtiene de tabla. VS, volumen específico, pero de vapor saturado. Y también lo tendremos de tabla. La X es el título y se expresa en tanto por 1. Es decir, si yo les he dado 30%, hay que poner 0,3. ¿Vale? Dividirlo entre sí. Se expresa en tanto por 1. Por 1 se llama eso. Cuando ponemos 0,3 sería el tanto por 1. Si pongo 30% sería en tanto por ciento. Bien. Vamos a ver de dónde tenemos VLS y VVS. ¿Se acuerdan? Es que por eso no se las di ahora, pero yo les digo los valores tal como tendrían que hacerlo. ¿Se acuerdan las tablas que utilizamos en el primer parcial para el agua?
que lo teníamos en el estado del agua, pues en esas tablas tendríamos que entrar con la temperatura que les acabo de dar. Y con la temperatura, una de las columnas sería las V, ¿vale? Los volúmenes específicos. Y vendrían el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Tendrían que venir. Sí, en las tablas que les di la otra vez tendría que estar. Yo en este caso, para poder hacer el ejercicio, se los digo ahora. VLS, vamos a ponerle un valor de 0,001080. Esto para VLS. 0,001080. Multiplicarlo por 1 menos, si era en tanto por 1, 0,3 más el 30 les dije, ¿no? Sí. Más y VVS vale 0,51063. ¿Bien? Vale. Para saber si esto lo estamos haciendo bien, cuando tengamos solución de volumen específico, tiene que estar comprendido entre el valor de volumen de líquido saturado y el valor de vapor saturado. Si nos diera menor que el del líquido, mayor que el del vapor, nos mosquearíamos y diríamos, ¿dónde me equivocaba? Porque en algún lado nos... ¿Qué? Exactamente. Es como una interpolación entre comillas. ¿Vale? ¿Bien? ¿Entre qué tenía que estar? Entre el valor del volumen de líquido saturado y el del vapor saturado. Ok. Vale. Entonces ya esto simplemente nos quedaría resolverlo con la calculadora y yo les digo el resultado. Nos va a dar 0,153945. ¿Se han fijado que en estos ejercicios estoy cogiendo 6 decimales? ¿Cuántos decimales hay que coger? Pues se van a tener que basar en las tablas. Si la tabla tiene 4 decimales, cogeremos 4 decimales. Si la tabla tiene 10 decimales, cogeremos 10 decimales. Es la forma más simple de resumírselo, ¿vale? ¿Bien con esto? Vale, ¿y cuánto se me lleva el volumen? Vale, el volumen específico nos tendríamos que fijar en las tablas en qué unidades viene el volumen de líquido saturado y tal. En este caso, en kilogramos partido por metro cúbico. No, perdón, al revés, metros cúbicos partido kilogramos, ¿vale? No puse al revés. Y la tabla viene en grados centígrados, ¿no? Depende. La que Hay teníamos, alguna- la que teníamos nosotros. La del agua creo que venía en grados centígrados. Hay que pasar los Kelvin a centígrados. Exactamente. Exacto, ¿vale? Esa sería la complicación. ¿Sería un problema o una parte de un problema? Esto sería un único problema, pero de los que menos puntos valdría. ¿Vale? Entonces podría valer, si esto lo pusieran en un examen, medio punto. ¿Vale? No valdría mucho más, pero sí. Es ¿Y aplicable. para qué nos da el dato de la temperatura? Perdona, no te entendí. ¿Para qué nos da el dato de la temperatura? Con el dato de la temperatura es con el que tendrías que entrar en la tabla para sacar el valor del volumen de líquido saturado y de vapor saturado. Ah, ok. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio que es el de determinar en qué estado se encuentra un refrigerante. ¿Qué? No, todavía no. Solo les estoy explicando. Vamos a determinar en qué estado se encuentra el siguiente refrigerante. Si quieres les digo. Sería, ¿en qué estado tenemos el R717? R717. El líquido. ¿Qué? El tipo Ese es un refrigerante. Ese es un tipo de Pero el refrigerante. refrigerante ya está frío de por sí ya. No, el Cuando refrigerante lo es enfrías es cuando se enfría. Exacto. Cuando generamos. Y entonces, porque es cuando sale del compresor, sale caliente. A ver, tú lo tienes, baja temperatura, frío.
alta temperatura, caliente. ¿Vale? Pero claro, después del frío, pero caliente, sí. No, pero baja presión, lo dije mal. Baja presión, frío, alta presión, caliente. Es la forma de más o menos guiar. Exacto. Enfría al comprimirlo. Enfría al comprimirlo. No, al comprimirlo aumenta la presión, calentamos. Y después se enfría por el... Entonces en alta presión está caliente. Exacto, eso fue no fue eso, Lo que dijiste lo al único que principio. dije, abajo frío, porque hay baja presión, arriba, que es alta presión, caliente. Eso. Vale. Si miramos el ciclo, ¿se acuerdan del dibujito que les hice abajo? La línea abajo, el evaporador, frío y a baja temperatura. Arriba el condensador, caliente y alta presión. Y abajo baja presión. Vale, sería la forma de decirlo. Bien, ¿qué les dije? ¿En qué estado se encuentra el siguiente refrigerante, no? Si le tengo a una presión, y así vamos repasando esto, de 0,7 bares, y a una temperatura de 300 Kelvin. Bien, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Voy a borrar la pizarra y se lo voy a explicar gráficamente para que lo vean. Nosotros vamos a partir de un diagrama, para que lo puedan entender, del diagrama PV. El diagrama PV tiene esta forma, básicamente, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que en un diagrama PV, todo lo que estaba en estas líneas serían las líneas de isotermia, las isotermas, las de la misma temperatura, ¿vale? Todo lo que está sobre esta línea tiene la misma temperatura. Entonces, yo les acabo de dar, como me lo acabo de inventar sobre la marcha, ¿qué presión les dije? 0,7 bar. Para poner bares no se ponen bares, sino se ponen bar. Yo puse bares. La unidad se pone como bar. Bares es mucho más. Ya les veo yo a ustedes. La temperatura, les dije 300, ¿no? Kelvin. Vale. Entonces ahora, primero que nada, vamos a ver cómo tenemos la tabla. Váyanse a la tabla de la página 12, la que está numerada abajo que dice 12. Creo que en lo que le di a Emilio, la primera. Ábrenlo en el manual. Emilio, ábrelo, que lo colgué en la plataforma ya. El 2. ¿Lo han visto ya todos? Sí. Vale. Tenemos dos formas de entrar en la tabla. O con la presión o con la temperatura. Podemos elegir cualquiera de las dos. Vale. Yo lo voy a hacer primero entrando con la presión y después ustedes lo hacen entrando con la temperatura. Entonces, ¿con qué he jugado primero que nada? Con las unidades. La tabla esta está la temperatura en grados centígrados. Yo se las di en Kelvin. Exacto. Entonces, temperatura habría que ser menos 273 y me daría 27 grados centígrados. Que por algo yo lo he puesto todo a propósito. Es que así tenemos que empezar a repasar interpolaciones. Y la presión, que está en 0,7 bares, hay que expresarla en kilopascal. ¿Vale? ¿Cómo hacemos el cambio de presión de bares a kilopascales? Lo que hay que acordarse es 1,8, 1, una atmósfera. Es más fácil. A 0,5 bar. Un bar son 0,5 bar. El 5, el 1, hay muchas cosas que le suenan a ustedes. Un bar son 10 elevado a 5 pascales. Te soldaba el 1, el 0, el 5, lo único que no sabías colocarlo.